Dime la historia de Cristo. La idolatría nos aleja cada vez más de Dios. En la carta a los Gálatas observamos cómo Pablo nos describe que una de las obras de la carne es la idolatría. Y asimismo, como lo describe, también nos manda a huir de ella con rapidez. Nos lo dice en 1 Corintios 10:14. Y Juan, en su carta, manda a guardarnos de los ídolos. Todo esto fue inspirado divinamente para poder centrar nuestro corazón, nuestra alma, todo nuestro pensamiento en Jesús, quien nos amó de tal manera que murió en la cruz de Calvario para perdón de nuestros pecados. Ahora bien, ¿qué es la idolatría? ¿Y en qué consiste la idolatría? En el bosquejo cristiano del Evangelio de hoy analizamos brevemente, tomando como base la palabra de Dios. Este pequeño concepto, un concepto que puede crear en cada uno de nosotros como el efecto de la levadura en la masa de la harina. Un poquito de ella puede elevar, puede aumentar, puede fermentar un poco de masa. Ahora bien, ¿cuál es el significado etimológico y bíblico de la idolatría? ¿Y por qué tanta gente, ya después de haber sido revelada la palabra de Dios, después de miles de años en que el Mesías vino a la tierra, vivió, murió, resucitó, aún nosotros vemos grandes multitudes, iglesias adorando ídolos de piedra, de yeso, de bronce y de oro? ¿Qué está pasando? ¿Por qué no se le ha caído la venda de los ojos? La etimología de idolatría del tema que estamos tratando hoy proviene del latín idólatra. A su vez, esta diviene del griego eidolotres. Dividida significa idolón, ídolo, y letría, que significa adoración. Con ello, el diccionario de la Real Academia Española la define como alguien que adora ídolos o ama apasionadamente, excesivamente algo o una persona. También el significado de idolatría refiere en términos bíblicos a la adoración de dioses falsos o que sustituye al que es verdadero. Este término también quiere decir que alguien puede estar adorando divinidades extranjeras o creaciones artificiales en lugar de adorar a un Dios único y verdadero. En este estudio queremos hacer énfasis que en el mundo actual, el mundo que hoy vivimos, tiene muchas fórmulas para desobedecer, para desviarse del amor de Dios. Más que nunca. Nunca ha sido más fuerte la idolatría, el odio, el rencor, el desánimo que para estos tiempos. Dice la palabra de Dios en 2 de Timoteo, en el capítulo 3 y los versículos del 1 al 5. Lo siguiente. Óigame bien, amados hermanos que reflexionan conmigo en este tema tan interesante. La idolatría nos aleja de Dios. Dice su palabra: también debes saber esto, que en los postreros días, dice, vendrán
tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intérpretes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negará la eficaz de ella. De estos evita, de estos apártate, de estos aléjate, de esto huyes mientras tenga tiempo. Es por ello que podemos analizar tres partes, tres aspectos importantes a la luz de la palabra de Dios. Para resistir este flagelo espiritual que vive la humanidad, que vive la iglesia, es importante que en este bosquejo cristiano que tengamos claro cómo estar firme ante la acechanza del maligno de forma de idolatría. Porque a veces pensamos que solamente son idólatras aquellos que se postran delante de un altar, delante de una figura de yeso. No, también muchos de nosotros idolatramos tantas cosas. Idolatramos el dinero, idolatramos una casa, idolatramos un carro, idolatramos un terreno, una finca, idolatramos un amigo, idolatramos a nuestros esposos, a nuestras esposas, idolatramos hasta a nuestros propios hijos, y ellos se convierten en una adoración por encima de la adoración a Dios, que es nuestro Creador, que es nuestro Salvador. La primera parte de estas tres que queremos destacar en la continuidad de este tema tan interesante: la idolatría nos aleja de Dios. Si pensamos estar firme en Jesucristo, que nada nos aleje de Él, asimismo debemos iniciar por la firmeza. La firmeza que proviene de nuestra actitud al creer, llevar, medir, analizar la fiel e infalible palabra de Dios. Creerle a la palabra de Dios, porque si no le creemos a la palabra de Dios consagrada en la Biblia, cualquier persona con otro credo, con otra doctrina, con palabras, con sutilezas, con juegos, con eventos creados en su mente, en su imaginación, nos sacará de la verdad y nos llevará a la oscuridad de la idolatría. La carta a los Efesios, en el capítulo 6 y los versículos 14, 15 y 16, son los que manifiestan esta fortaleza y firmeza con la cual nosotros debemos enfrentar estos tiempos postreros, estos tiempos de gran tribulación para la iglesia, estos tiempos de gran persecución, ya no de personas ajenas a la iglesia, sino personas dentro de la iglesia que quieren cambiar la sana doctrina por pensamientos y obras personales. Cuando alguien me dice a mí que tiene una iglesia y que está fundando 1, 2 y 3, no está formando iglesia para Cristo. Lo que está haciendo es formando un consorcio para beneficiarse personalmente de la fe, para vivir de los creyentes, para vivir de la idolatría personal, para vivir del diezmo, que es cosa del pasado y que es cosa de la ley. Por eso Pablo nos habla claramente dónde debe estar nuestra firmeza, dónde debe estar nuestro esfuerzo, a dónde debe estar dirigida nuestras oraciones, nuestras súplicas. Por lo tanto, Pablo le escribe
en la carta a los Efesios, en el capítulo 6 y los versículos del 14 al 16, lo siguiente: estad pues firme, ceñido vuestros lomos con la verdad, vestido con la coraza de la justicia y calzado los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe. Repito, tomad el escudo de la fe, con que podéis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Bendita sea la poderosa palabra, la palabra del Señor. Aún sabiendo todo lo que hemos declarado, sigue la interrogante: ¿por qué la gente adora ídolos? Hay muchas razones por las que la gente adora ídolos, aún todavía en la actualidad. En algunos casos lo hacen porque creen que estos ídolos tienen poder sobre su vida y les puede ayudar. Puede ser un vínculo, un puente, alguien que intercede, alguien que puede más fácil doblar la voluntad de Dios, alguien que puede llegar al Señor y conmover sus sentimientos, como aquellos que le piden a la Virgen María, a la Virgen del Cobre, a Guadalupe, a la Virgen de los Dolores, a la Virgen de la Altagracia, a todos esos nombres con los cuales han querido desvirtuar el gran trabajo de la Madre de Dios. Pero ¿cómo nosotros como cristianos podemos dejar de observar un versículo tan claro que está en la palabra de Dios? En la primera carta a Timoteo, en el capítulo 2 y el versículo 5, que nos dice claramente, específicamente, diáfanamente, transparentemente, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y el hombre, Jesucristo, hombre. Pero ¿qué parte de este versículo no entienden los idólatras? ¿Qué parte de este versículo no entienden los católicos y otras personas que se arrodillan a pedazos de yeso inmovible, incipientes? ¿Qué es lo que no pueden entender? Lo que dice aquí claramente la palabra de Dios. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, que es su Hijo amado, aquel que murió en la cruz de Calvario, que derramó su sangre preciosa por el perdón y para el perdón de los pecados de toda la humanidad. Amado hermano, amada hermana, tenemos que comprender la importancia de adorar al Dios verdadero y el peligro que conlleva adorar a otra cosa que no sea Dios. Dios es un Dios sumamente celoso. La Biblia nos enseña que solo hay un Dios verdadero y que debemos adorarlo a Él y solamente a Él y a nadie más. Y a nadie más. Adorar a ídolos o falsos dioses es una forma de idolatrar. Es una forma de alejarnos cada día más de la misericordia y del amor del Dios creador. Para alejarnos de la idolatría, tenemos que conocer a Dios. Podemos conocer a Dios a través de la lectura de la palabra de Dios, la oración y la meditación. La Biblia es la palabra de Dios. Nos enseña todo lo que necesitamos saber acerca de Él y de su voluntad, sobre todo, para con nuestras vidas. La oración y la meditación nos permiten conectarnos con ese Dios a nivel personal y a experimentar esa experiencia del amor inefable e inagotable de Dios para con nosotros y para con nuestras vidas. Las personas, las religiones que aún todavía viven en la idolatría es porque no conocen a Dios y no conocen el carácter de Dios. ¿Cómo podemos
evitar la adoración a ídolos? Sencillamente, conociendo a Dios. ¿Cómo tú puedes agradar a tu Padre? Conociéndolo, sabiendo qué es lo que le gusta. ¿Cómo le gusta el arroz, por ejemplo? ¿Cómo le gusta la habichuela? ¿Cómo le gusta el café? Negro, claro, dulce, amargo, con leche, sin leche, por poner un ejemplo. Para evitar la adoración a ídolos, debemos esforzarnos para conocer y por conocer a Dios y seguir sus mandatos, sus mandamientos. Debemos leer la Biblia regularmente, orar regularmente, meditar regularmente, para esforzarnos para poder construir una relación estrecha con el Señor, extremadamente estrecha, que no haya ningún vínculo entre Dios y tú. También debemos evitar las tentaciones que nos llevan a adorar a otros dioses, como la avaricia, la vanidad y la lujuria. El propio Jesús nos enseña cómo debemos amar a Dios de tal manera y con ese apego. Y lo encontramos en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 22, versículo 37. Dice, Jesús les dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y gran mandamiento. Este es el primero y gran mandamiento. Pienso que solamente este versículo nos lleva a nosotros a comprender lo erróneo que puede estar una persona que, adorando una imagen, descuida el amor primario. Si somos hijos de Dios, ¿por qué pedirle a un primo? ¿Por qué pedirle a un tío? ¿Por qué pedirle al vecino? Si somos hijos de Dios, tenemos un vínculo personal con Dios. Tenemos algo mayor que un vínculo. Tenemos el poder de la sangre que nos une a Él. Y el poder de esa sangre que nos une al Padre es la sangre preciosa que derramó su Hijo amado en el Calvario. Por lo tanto, ya no somos avenadizos, ya no somos huérfanos, sino que ya somos hijos legítimos del Padre Celestial. El pueblo de Israel fue reprendido por la idolatría en el desierto. Sodoma y Gomorra fue destruida por el exceso de pecado y por la idolatría. Jesús, Cristo, es un Dios de amor. Es un Dios de orden. Y así Pablo se lo recuerda a la iglesia de Corintios. Era una iglesia que había venido de la idolatría y de otras grandes aberraciones. Y Pablo les exhorta a ello en su primera carta, en el capítulo 10 y el versículo 14. Por lo tanto, amados míos, huid de la idolatría. Amados míos, con amor, y con ese mismo amor que Pablo le escribió a los Gálatas, con ese mismo amor quiero cerrar esta reflexión. La idolatría nos aleja de Dios. Amados hermanos, mis amados hermanos, huid de la idolatría, porque ella nos aleja de Dios y nos acercan a Satanás. Yo soy el ministro de la Iglesia de Cristo Tamboril en República Dominicana, Pedro Peña. Que el Señor te bendiga. Dime la historia de Cristo, grábala en mi corazón. Dime la historia preciosa, cuán melodioso es su son. Ni como cuando nacía, ángeles con